Buenos días, iniciamos nuestro programa Hablemos de Seguro. Aquí estamos frente a la calle de la alcaldía donde vienen los campesinos de las comarcas a vender productos. Todos los viernes a partir de las 6:30 de la mañana ya te puedes venir a comprar. Aquí venden tomate, venden fruta, venden cebolla, chiltoma, zanahoria, venden leche agria, venden cuajada, venden rosquilla. Todo lo que se produce en el campo, en las pequeñas parcelas, lo vienen a vender todos los viernes aquí frente a la alcaldía de Nanaimo. Allá al fondo podrán ver aquel edificio de blanco. Ese edificio es la nueva alcaldía, el nuevo edificio de la alcaldía. Y como pueden ver el movimiento ahí, pues hay bastantes motos parqueadas ahí frente a la alcaldía, a pesar de que es contra la vía. Ahí hay un rótulo aquí en la esquina, ahí en ese poste de luz hay un rótulo que dice no girar a la izquierda, indicando que es contra la vía, pero bueno, están parqueadas bastantes motos ahí. Les queremos contar un cuento de Masaya, un cuento que es real, pero vamos a usar nombre ficticio. Pero fue real en Masaya en los años 70. Vamos a hablar del 75 al 79, pues. Entonces, resultó que en una de las iglesias de Masaya se encontraba un joven que entró niño, pues, a la iglesia. Ustedes saben que en el norte del país y en todo el país, pues, pero en este caso, este niño de Matagalpa lo dejaron abandonado en una de las iglesias. Recordemos que la iglesia católica tenía sus centros de atención a estos niños que estaban desamparados o abandonados también, y ellos les daban comida, les daban educación y los iban integrando también a algunas labores de la iglesia. Entonces este niño, un niño abandonado, lo abandonó su madre, Matagalpa, y se lo trajeron para acá, a Masaya. Y él empezó a trabajar en la iglesia. Yo no conozco muy bien la jerarquía de la iglesia, pero en este caso era como un monaguillo, pues. No sé si era sacristán o monaguillo. Él andaba recogiendo la limosna en ese saquito, que es donde da la gente las ofrendas durante los ofertorios, da las donaciones o los diezmos, a como le llamen. Este saquito que va con un palo así, pero lo van metiendo ahí entre las filas de asientos de las bancas, y la gente da su colaboración a la iglesia. Entonces él andaba haciendo eso, pues, en la iglesia. Y también están las alcancías donde la gente también da sus donaciones, sus colaboraciones, cuando hay las misas dominicales o otras misas. Entonces este muchacho ya después se volvió más adolescente y empezó a meter las manos en las limosnas y las manos en las ofrendas también. Empezó a robar, pues, en otras palabras. Entonces lo corrieron de la iglesia porque estaba haciendo daño a las arcas de la iglesia, a la economía de la iglesia. Y se tiró a la calle. Como no era ni de Masaya, entonces empezó a vivir de la calle. Ustedes saben lo que es vivir de la calle. Y le encajaron el padrecito, porque como él había estado, pues, en la iglesia mucho tiempo, su léxico, su forma de comportarse, pues, como lo hacía como que él estaba en la iglesia, pero él vivía de la calle. Se volvió ladrón. Y nosotros lo conocimos. Antes los ladrones se conocían. Fulano es ladrón, el otro es ladrón. Yo conocía a varios ladrones que se relacionaban ahí, llegaban al parque, y todo el mundo sabía que su profesión era ser ladrón. Era un robo que hacía este padrecito muy especial. Él no se metía a los techos de las casas, ni rompía candados, ni eso, sino que él entraba sin camisa, digamos, a una tienda de ropa. Entraba sin camisa, se ponía una camisa de las que estaban ahí colgadas,
en exhibición y salía delante de los dueños. Y los dueños le decían, oye, ladrón, que no sé qué. Entonces le decían, no, hombre, si ustedes tienen reales, yo no tengo. Le decía, yo lo que quiero es solo una camisa para vestirme y para comer también. Pero lo que se robaba era una camisa. Entonces ya llamaban a la Guardia Nacional, la Guardia Nacional lo metía preso, entonces él iba alegre preso porque comía, porque tenía alimentos ahí en la cárcel. Aunque fuera la chupeta, pues, aunque fuera pan y agua, pero él tenía comida en la cárcel. Y no le robaba también a los que conocía. Yo me acuerdo que una vez me lo encontré y la casa de nosotros estaba abierta, pues como no habían verjas en esos tiempos. Ahora hay que poner verjas, pues, porque ahora hay muchos ladrones, pero en ese tiempo pues no habían verjas y vos dejabas la puerta de tu casa abierta y no pasaba nada. Y entonces una vez lo encontré en la puerta sentado y me dice, te estoy cuidando, me dice, te estoy cuidando, me dice, que no se te metan a robar. Si no, ya me hubiera llevado, dice, tantos discos o esto, lo otro, pues, los discos de acetato. Pero así era el padrecito. Una vez me acuerdo que estábamos ahí frente al cine Masaya esperando el matiné. Eso fue como en el año 76 más o menos. Y estábamos como 20 chavales esperando el matiné, que entrábamos a las 10 de la mañana. Ahí era otra clase social diferente, porque el González era de más nivel. Al González iba la gente high, la gente de más dinero. Los asientos eran en segundo piso y acolchonados de cuero. Abajo también eran de cuero, pero claro, abajo era la luneta, pues, digamos, y el palco arriba. Y sin embargo en el Masaya era una sola planta, pero los dividía una edición de madera, y entonces pagabas diferente, pues, lo que era palco y lo que era luneta. El Guadalajara todavía era de menos nivel, era sin techo. Bueno, en el cine Masaya había aire acondicionado, así como en el cine González eran con aire acondicionado. Sin embargo, el cine de Guadalajara los dividía un alambre de púas entre palco y luneta, y luneta era sin techo y las bancas de madera sin respaldo. Mientras que en el cine Masaya eran sillas de madera y en el cine González eran sillas acolchonadas, pues, forradas con cuero, en color rojo, me acuerdo. Entonces eran de diferentes niveles. Nosotros íbamos al nivel intermedio, que era el cine Masaya, a ver películas. Y entonces se apareció el padrecito y nos dijo, tengo hambre, dice, tengo hambre y regálenme, dice, para comer. Y nosotros le dijimos, no tenemos, solo andamos para la entrada al cine, porque solo nos daban para la entrada al cine, no llevábamos ni para la gaseosa ni nada. Hasta ese nivel llegábamos, pues, de que como andábamos de plata en la bolsa. Entonces él decía, pero ya van a ver que voy a comer. Entonces venían, como el cine Masaya quedaba pegado al cuartel de la Guardia Nacional, y era un domingo en la mañana, venían 3 rasos caminando en la media calle y nos dice, van a ver que ya voy a comer, dice. Y nosotros nos quedamos viendo, pues, que cómo iba a hacer para comer. Y entonces se le acerca a los 3 guardias y escupe a uno de ellos y se trenzan a golpe. Un boxeo increíble, el padrecito contra el Guardia Nacional. Los guardias nacionales andaban sin armas, andaban caminando, pues, era domingo, y no habían tantos peligros, pues, como ya después de octubre de 77. Entonces se trenzaron en una lucha. Después se acercaron más guardias, dominaron al padrecito y lo llevaron preso. Y el padrecito iba alegre. ¿Por qué? Porque iba a comer. Al siguiente día lo vemos al padrecito en el parque, con un ojo morado, con un labio rajado. Y le dijimos, hey, padrecito, te sacaron rápido. No, así que no hay comida. Me dijeron que no había comida y entonces me sacaron. Otros me dijeron, solo a eso vení y no hay presupuesto para comida. Entonces me sacaron, dice. Entonces ese padrecito, él se volvió ladrón robando una moneda.
Y les voy a poner este ejemplo pues porque el mayor ladrón del mundo, el que fue más ladrón del mundo, comenzó robando un alfiler. Si vos te acercás a un lugar donde hay alfileres, clips en los escritorios o en las mesas de trabajo de alguien y lo llegas a visitar y agarras un alfiler y te lo llevas sin pedírselo al dueño, ya eso es un robo. Y como no te dijeron nada o no se fijaron que te lo llevaste, entonces después comenzás con otra cosa mayor y después vas robando. Y entonces así es una bola de nieve hasta que te volvés un ladrón sin destino, como había la película antes, ladrón sin destino. Sin embargo, hay gente que se ha vuelto millonaria con un alfiler. También el que inventó el alfiler, ese hombre se volvió millonario. Porque si ustedes ven, vos vas a comprar una camisa y yo creo que ya tal vez puede ser que todavía existan esos alfileres que vienen cuando la camisa está nueva. Imagínense que hacen los alfileres. Un simple alfiler volvió millonario al que fabricó eso, al que lo inventó y al que lo produce. Entonces son las dos caras opuestas, ¿verdad? De cómo comienzan o los delitos o cómo comienzan las riquezas empresariales, desde ser emprendedor. Y eso es lo que miramos también con una señora que se llevó unas llaves, que ella tomó una actitud no muy correcta, deshonesta diría, porque la gente creyó que las llaves eran de ella y se la entregaron, y ella, en vez de decir las llaves no son mías, se las llevó. Entonces ya ese es no sé si le podemos llamar delito menor o le podemos llamar deshonestidad, porque ella hubiera sido honesta y le hubiera dicho al señor: mire señor, estas llaves no son mías, esta cédula no es mía, este perro que me encontré en la calle voy a publicarlo para ver si alguien lo encuentra, este pasaporte. Ustedes saben que si se le pierde un pasaporte a alguien hay que reportarlo a las autoridades, ¿ya? Aunque ahora hay diferentes formas de emitir pasaportes, de que no te los pueden falsificar, pues. Hay diferentes tecnologías ahora. Entonces la realidad es que hay que comportarse bien y no caer en esos vicios del robo, ¿ya? Que porque alguien agarró a alguien. Fíjate que vos podés entrar a una tienda y agarrar un objeto y te lo echaste a la bolsa así de una manera inocente, pues podríamos decir, te lo echaste a la bolsa, pues, y de repente, porque vos lo vas a echar en una canasta después, y de repente salí y cuando mirás estás en la calle y estás con el objeto en la bolsa, y tal vez tu intención no era robártelo, pero ahí está el diablito, porque cuando ya estás en la calle decís: ve hombre, no se dieron cuenta. Entonces después lo haces ya con premeditación, ya lo planeás y entonces ya vas por mal camino. Entonces hay que tomar estos ejemplos negativos y positivos para aprender de la vida, pues. El padrecito se volvió robando una moneda y después terminó como un gran ladrón. Después no voy a contar su vida después, pues, porque siempre siguió en la misma. ¿Cuántas veces habrá caído preso por eso? No sabemos. Pero yo creo que ya tampoco lo deben de querer en la cárcel. De tanto que ha estado ahí, que solo llega a comer, pues. Él robaba para comer, imagínate. Bueno, hasta aquí les contamos este cuento. Estamos viendo el movimiento aquí del mercadito campesino que viene todos los viernes aquí a la alcaldía, ahí frente a la alcaldía de Masaya. Y ese era el cuento que les queríamos hacer del padrecito.